Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Quisiera agradecer en primer lugar la posibilidad de estar en este grandioso evento. En especial quisiera agradecer a Freddy González, que muy amablemente me invitó a participar, y a toda la comunidad de organizadores y a todos estos colegas que están engalanando el evento. Espero que todos se encuentren muy bien en esta difícil situación que nos está llevando a atravesar este 2020. Quisiera comenzar esta disertación mostrando cuál es la historia atrás de este trabajo. He sido profesora de práctica docente y didáctica de la matemática en la carrera de formación de maestros y profesores de matemática por muchos años. Pero solo será en 2016 que comienzo a incursionar en la historia de la enseñanza de la matemática, siguiendo los rastros de la didáctica de la matemática francesa y especialmente de la didacta Régine Douady. Siguiendo esas huellas que el trabajo de Régine fue dejando desde Francia hacia Argentina. Entrecruzando mi pasado profesional y mi futuro de posgraduación, es que se me origina esta pregunta. Estudiar el pasado, referido a la enseñanza de la matemática, ¿podría mejorar el presente de los futuros docentes? A partir de esta pregunta, empiezo a estudiar los posibles métodos de hacer historia de la enseñanza de la matemática. Como consecuencia de este cruzamiento de mi pasado y mi futuro de posgraduación, es que me interrogo por primera vez acerca de cuál sería el objetivo de enseñar historia de la enseñanza de la matemática a los futuros docentes. Ustedes tal vez preguntarán por qué estoy pensando en cuál sería el objetivo de enseñar esto a los que están por graduarse. La realidad es que en Buenos Aires esta asignatura no integra la currícula de la formación inicial de profesores de matemática. Entonces, empiezo a leer a aquellos que me preceden en la temática, principalmente de otros países, y ahí puedo esbozar algún tipo de conclusiones no constatadas en la práctica hasta ese momento, sino recién en 2019, por un acontecimiento fortuito. Ingreso a la asignatura Metodología de la Investigación en Educación Matemática. Entonces tengo libertad dentro de esa asignatura para el trabajo con la historia de la enseñanza de la matemática. Y ahí encuentro a aquellos que me preceden, como por ejemplo Chartier, que indica que la historia está fundada sobre estas discontinuidades y rupturas, que la relación con el presente no va a ser lineal y que la historia va a llevar al investigador a apropiarse de algunos instrumentos que pueden serles útiles para el estudio de su propia sociedad. En realidad, entrecruzando la historia con la sociología también. Y por otro lado, específicamente en lo que respecta a la historia de la enseñanza de la matemática, encuentro a Wagner Rodríguez Valente,
que dice que la alteración que se tiene con el pasado profesional del oficio mediante el aprendizaje y el análisis de la historia de la enseñanza va a llevar al docente a un cambio en la calidad de sus prácticas en el presente. Por otro lado, participando de un seminario de historia de la enseñanza de la matemática, encuentro esta particular historia del obispo Bossuet para educar al rey de Francia, al futuro rey de Francia. Anne-Marie Chartier aporta a mi cuestionamiento este relato que muestra el método que utilizó el obispo Bossuet para educar al futuro rey de Francia, el hijo de Luis XIV. El obispo Bossuet trataba a la historia como un repertorio de situaciones presentadas, de modo que el joven príncipe se preguntara, ¿y yo qué hubiera hecho en su lugar? Este ejercicio lo obligaba a entender la situación, a definir prioridades de solución, a combinar diversos datos, a imaginar distintos encuadres de resolución. Y finalmente lo forzaba a comprender que lo que había sucedido en la historia era solamente una de las posibles salidas, que dependía del camino elegido en el momento de la decisión. Rupturas, continuidades y discontinuidades en la conformación del rol docente de matemática van a pretender mostrar en esta disertación que el estudio de la historia de la enseñanza de la disciplina tiene el propósito de tratar a los futuros docentes, tal como hizo el obispo Bossuet, como si fueran futuros reyes. A partir de allí y de este acontecimiento fortuito de poder estar en una materia llamada metodología de la enseñanza en educación matemática como profesora, es que pienso en un proceso de iniciación a la investigación con esta cohorte de alumnos y la llevo adelante en 2019. La asignatura en la que se llevó adelante esta experiencia no era una asignatura en la que se pensaba el trabajo con la historia de la enseñanza de la matemática, sino que se pensaba en aplicar en esta asignatura metodologías de investigación en situaciones pequeñas y estudiar las metodologías en la enseñanza de la matemática. Pero daba pie a que pudiese trabajar en las metodologías de la historia de la enseñanza de la matemática además, entonces fue lo que hice. Y no fue objetada desde la dirección del establecimiento educativo. Entonces ahí es como se gesta en 2019 un trabajo investigativo que deviene en este trabajo que se presenta aquí, en los manuales escolares en el periodo 1967-1987 en Buenos Aires, con el equipo de trabajo que eran los alumnos de esa asignatura del último año de la formación de profesores. A partir de allí, y con un análisis aún más profundo, es que realizo una publicación en 2020 en la revista Historia de Educación. Y bueno, ahora voy a contar un poco qué pasó con este trabajo con los alumnos, que después continuó durante el año 2020, el año de la pandemia. El objetivo a trabajar con los grupos de estudiantes 2019, futuros profesores de matemática, y 2020, con el fin de pesquisar acerca de los contenidos de la enseñanza primaria en la ciudad de Buenos Aires en 2 periodos consecutivos, fue planteado como investigar acerca de manuales escolares que pudiésemos encontrar en las bibliotecas referidos a al periodo en cuestión,
1967, 1987. Y en 2020 plantear el trabajo sobre los diseños curriculares desde 1961 a 2019. Todo en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que el trabajo iniciático con los alumnos que por primera vez se encontraban con alguien que les estaba hablando de la historia de la enseñanza de la matemática, fue una suma de dificultades, pero fue una suma de logros. O sea, logros más dificultades, tuvimos un resultado que a mi entender fue muy interesante, que fue construyéndose sobre enormes dificultades encontradas a la hora de plantear el estudio histórico-educativo de la enseñanza de la matemática en un periodo de tiempo determinado. 1967, 1987 en principio, y después 1961 a 2019. En esta pantalla vemos un resumen del trabajo presentado por los alumnos al final a compañeros que iban a cursar al año siguiente la materia. Son pantallas originales del trabajo de los alumnos y podemos ver el título con los manuales, fotos de los manuales, de los índices, fotos para mostrar la metodología de trabajo de los manuales, los conflictos encontrados, buscar regularidades en los manuales, convirtiendo esas regularidades en una vulgata escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá estoy sistematizando las dificultades, porque bueno, a la hora de hacer investigación iniciática es que encontramos muchas dificultades, que imagino que son las mismas, y las he pasado, por eso creo que son las mismas, además, que tienen todos los investigadores cuando van a analizar cierto periodo histórico. Las veo, las estoy planteando acá y las voy a pasar una por una para que las veamos en análisis. El estado del arte de la historia de la enseñanza de la matemática en la Argentina. En la búsqueda de las investigaciones que enriquezcan un estado del arte de la historia de la enseñanza de la matemática en Argentina, se han encontrado muy pocos estudios publicados a la fecha de esta exposición, que sean específicos de historia de la enseñanza de la matemática. Es un hecho probado que esta disciplina no cuenta con cantidad relevante de producción investigativa local. Luego de una búsqueda de más de 5 años, solamente puedo citar algunos escritos. Escritos de Falsetti, del 2015, de Horus y Fregona, del 2020, míos, de 2018, 2019, 2020, y otros escritos que incorporan a la historia de la enseñanza de la matemática dentro de estudios sobre la historia de la educación, como aquellos de Wirtz del 96, de Tosi del 2012, la tesis doctoral también de Patricia Sadowski habla de ciertas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la matemática, pero es una historia también muy reciente, porque está trabajando sobre experiencias sobre el siglo XX. Y encuentro otras de autores brasileros, como una de Reba de 2019 y otras de Pinto y Reitz de 2015. Entonces, por este motivo puedo afirmar que a la fecha no se reconocen grupos de investigación dedicados al estudio de procesos históricos o de documentos históricos referidos a la enseñanza de la matemática en la Argentina en particular. Y eso fue un problema, porque vos no tenés
referentes locales, ¿no? Entonces, un problema para mí y para el grupo de investigadores. Ya lo había sido para mí y seguía haciéndolo ahora porque no había cambiado mucho en unos pocos años, ¿no? Y ahí tenemos, al no tener referentes, no tenemos referentes acerca de la metodología. En cuanto a la metodología de trabajo, por el hecho de ser un campo inexplorado en Argentina, tuvimos que recurrir a autores que desde la perspectiva general de la historia de la cultura escolar y de las disciplinas escolares, como Juliá, Chopin, Chartier, Chervel, fueron ingresando a la bibliografía argentina en los últimos años. Y también encuentro bibliografía en otros países. Fundamentalmente, adoptamos la bibliografía del grupo GEMAT, grupo de Historia de Enseñanza de la Matemática en Brasil, presidido por Wagner Rodríguez Valente, que con la caja de herramientas de ellos podemos armar también un encuadre metodológico adecuado al trabajo que estábamos por emprender. Y además, autores como Escolano Benito, que nos dieron bastante ayuda. Sumamos otros autores de la historia en general, quienes desde la metodología de la investigación de la historia del pasado reciente, como Arostegui, acercan un método de análisis y cruzamiento de fuentes que facilitan la interpretación de los documentos, tanto orales como escritos. De todos modos, igual es justo dar un agradecimiento especial a la valiosa caja de herramientas aportadas por el grupo GEMAT y a Wagner Rodríguez Valente y a todos los integrantes del grupo, porque sus escritos y metodología de trabajo fueron de invalorable guía a la hora de analizar la totalidad de las fuentes. Además de ser absolutamente receptivos cada vez que necesité una ayuda. O sea que eso es algo que hay que decir. También me ha prestado ayuda en cuanto a las cuestiones metodológicas Liliane Gutiérrez con su grupo en Natal de trabajo, pero siempre nos referimos a Brasil en este caso. Otra cuestión que nos apareció en los dos trabajos de 2019 y 2020 fue necesidad de recortar el objeto de estudio. Entiéndase que yo estaba investigando con un grupo de alumnos que en noviembre dejaban la materia. O sea, solamente los tenía de abril a noviembre. Por lo tanto, hubo que recortar el objeto de estudio. En 2019 tuvimos que trabajar solamente con las cuestiones aritméticas que aparecían en los manuales encontrados y en 2020 hubo que trabajar también con un recorte de los documentos curriculares de la Ciudad de Buenos Aires. Una dificultad que encontramos fue también trabajar con el estudio de la historia del presente, o lo que yo llamo casi presente, ¿no? Es la historia de acá al lado, ¿no? De ayer. Arostegui nos dice que la historia del presente representa por definición el análisis de los procesos en curso o de aquellos que tienen alguna forma de vigencia inteligible en la vida actual. En la búsqueda de respuestas acerca de la historia de la enseñanza de la matemática reciente, me encuentro en la encrucijada de estudiar cómo tratar con un objeto de investigación que en parte aún está presente. Porque vamos a investigar situaciones pasadas llevadas a cabo por y con sujetos que aún me son contemporáneos. Según Arostegui, a pesar de esa contemporaneidad,
El nacimiento del tiempo presente, o lo que yo llamo aquí como historia casi presente porque la tengo ahí al lado, debo poder rastrearlo en el pasado, encontrar un punto de ruptura, un punto de quiebre, para decir, bueno, acá empezamos. Encontrar una matriz histórica, un nudo esencial, un punto de anclaje. Es cierto que es necesario tener en claro que cada momento histórico no nos va a mostrar una totalidad homogénea, que el devenir histórico no siempre va a estar organizado como una continuidad, justamente todo lo contrario, que los hechos no necesariamente se desencadenan y engendran en un flujo ininterrumpido que permite decidir que uno es causa u origen del otro. Esto nos lo dice ya Chartier en el 96. Pero nuestro nudo lo vamos a situar por una necesidad de decir, bueno, acá vamos a empezar, vamos a situar durante 2019 con el análisis de las regularidades encontradas en estos manuales devenidas por el movimiento de la matemática moderna en el país. Y en el 2020, el nudo va a ser el ingreso de las ideas de la didáctica de la matemática francesa, porque ambos procesos históricos son disruptivos. Y estos trabajos van a corresponder a metodologías que se sucedieron una a otra en el tiempo. A partir de allí, empezamos a pensar en la búsqueda de las fuentes escritas. Para los alumnos era la primera vez que se encontraban con la definición de lo que era una fuente histórica, reconociendo como tal, en principio, a todo objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo. Van a ser la base empírica que sustenta un relato historiográfico. Y allí vamos a la definición de fuentes primarias, que es con lo que los alumnos trabajaron, como registros dejados por aquella persona que experimentó o presenció un acontecimiento en cuestión. Documentos originales que se nos presentan de distinta manera. Diarios, cartas, memorias, discursos, manuscritos, entrevistas, trabajos publicados o no. Documentos audiovisuales hoy, ¿no? En 2019 tuvimos la posibilidad, junto con este grupo de trabajo, de salir a las bibliotecas a buscar, cosa que en 2020, este 2020 pandémico, no nos permitió hacer. Entonces, en 2019 salimos a buscar a las fuentes y las encontramos. Visitó el equipo 12 bibliotecas municipales, escolares y familiares, por alrededor de 150 horas reloj. En estas visitas se encuentran problemas serios como catalogar fuentes, como el celo y el asombro con que muchos de los 32 bibliotecarios y bibliotecarias de las 12 bibliotecas municipales recibieron a los estudiantes, algunos aportando información y otros con bastante celo, porque no entendían por qué íbamos a buscar a cajas que ni siquiera muchas estaban abiertas. Una de las complicaciones encontradas
fue que mucho material de la época había sido desechado o no estaba catalogado. En algunos casos, los bibliotecarios permitieron al grupo de investigadores amateur ingresar por detrás de bastidores, a hurgar dentro de cajas cerradas, de libros amarillos en mal estado, pero valiosísimos para todos nosotros. Otra dificultad encontrada fue que muchos de los manuales no poseían autor. Manuales que poseían solo editorial y no autor. Aquí merece un especial agradecimiento a los bibliotecarios de la Biblioteca y Hemeroteca del Maestro de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron de gran utilidad para el trabajo en equipo. Nos brindaron importante material con paciencia y dedicación. Y también fueron de vital importancia las bibliotecas familiares, destacando el recelo por parte de los propietarios de estos libros. 35 personas en total. O sea, muchas veces hubo que ir a digitalizarlos a las casas, porque la gente no los quería ceder, porque eran parte del patrimonio familiar. Todas estas bibliotecas nos dieron la posibilidad de encontrar algunos manuales en un estado muy bueno, pero otros manuales hicieron la lectura imposible por humedad, por la humedad y por el paso del tiempo. Y otra cosa que tuvimos que aprender, fue la cuestión de la digitalización de las fuentes, porque había que devolverlas, o sea que había que digitalizarlas al momento. Entonces, los aplicativos para digitalizar de los celulares fueron de suma importancia y eso nos dieron la posibilidad de crear un banco de datos importante. Otra de las dificultades encontradas fue el tratamiento de las fuentes orales. El tratamiento de las fuentes orales que se corresponden con aquellos sujetos que detallan en sus dichos tus vivencias, que son parte de la historia, como yo la llamo, casi presente, supone lo que Vilanova en 1998 llamó escucha en estéreo. Este modo de escuchar a los entrevistados, que a veces no solo escuchamos, sino las entrevistas a veces son por escrito, pero o sea, acá tenés que leer en estéreo, supone el hecho de poseer registros distintos para cada uno de los oídos. Por un oído escuchás lo más claramente posible lo que te está diciendo el entrevistado. Y por el otro oído oís lo que no te dice, lo que calla, por diversos motivos. Así que esta escucha en estéreo es parte de la interpretación, puede sonar muy subjetiva, pero a la hora de entrecruzar los datos escritos con las fuentes orales, nos fueron de mucha utilidad para sacar conclusiones. Justamente a esto me refiero. Cruzar los datos fueron de mucha utilidad y para eso utilizamos generalmente el trabajo de la historia presente que nombré en diapositivas anteriores de Arostegui. Otra dificultad que encontramos fue volver continuamente sobre el estudio del periodo o de dos periodos en cuestión. Había un montón de conocimientos que el equipo de trabajo no tenía. Por ejemplo, revisión y estudios de los textos de Piaget, estudio de la aproximación de la psicología genética y la matemática estructuralista, devenido del encuentro entre Piaget y Dieudonné en el año 52. Estudio de las resoluciones de la escuela Bourbaki. Estudio de los antecedentes del seminario de Royalmount.
Visibilización de las ideas acerca de las estructuras de la enseñanza de la matemática durante y a partir de la realización de dicho seminario. Prescripción en este evento de las líneas centrales de la reforma de la matemática moderna. Estudio del modo en que la reforma se orienta mediante el doctor Santaló a Latinoamérica, tomando formato final en las conferencias interamericanas de enseñanza de la matemática, CIAEM, realizadas en el 61 en Colombia, en el 66 en Perú y en el 72 en Argentina. Todos estos estudios ha sido posible encontrarnos en la red gracias al aporte que me brindaron especialmente los integrantes de la CIAEM, que están digitalizando en este momento todavía estos documentos más antiguos, pero por suerte el del 72, al momento del trabajo, estaba digitalizado. Estudio acerca de esta tercera CIAEM del 72, evento en el cual una de las 4 temáticas fundamentales fue la enseñanza de la matemática moderna en la escuela primaria, y en la cual autoridades del Ministerio de Educación de Argentina y de la OEA manifiestan el interés por la reforma de la matemática moderna en Argentina y en Latinoamérica, dando cuenta de los dispositivos puestos en funcionamiento para la capacitación de los docentes. Y además análisis de los diseños curriculares desde 1961 hasta 2019. Así como aquellos documentos de la ciudad de Buenos Aires desde el 1992 hasta 1998, que fueron los que desembocan en el diseño curricular de 2004 para la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo, que no vamos a manifestar más que esto que hemos manifestado hasta el momento, que ya es mucho para una conferencia, fue una suma de logros y conclusiones, además de todas las dificultades que pude mostrar hasta el momento. André Chervel, en su texto Historia de las disciplinas escolares, destaca la importancia de utilizar los libros de texto como fuentes de investigación. Nosotros estábamos utilizando 30 manuales para investigar regularidades. En referencia a los dichos de Chervel, Wagner Valente nos señala, además, que en un cierto momento, para enseñar una materia, todos los libros de texto coinciden en lo que dicen o casi, y en lo que, según Chervel, se llamó el fenómeno Vulgata. La descripción y el análisis de la Vulgata escolar será entonces tarea fundamental del historiador de una disciplina escolar. Las Vulgatas van a evolucionar o se transforman con el tiempo. Los manuales escolares se constituyen en un espacio de memoria por ser el soporte curricular a través del cual se vehiculizará el conocimiento academizado que en las instituciones educativas se va a transmitir, siendo, según Chartier, una representación del mundo que los produce y de la cultura que se los apropia. Los manuales escolares analizados por el Grupo 2019, situados estos manuales entre 1967 y 1987, periodo del auge del movimiento de la matemática moderna, en Argentina, nos mostraron ciertas regularidades coincidentes con nuestras observaciones durante el estudio realizado de los distintos diseños curriculares y además de la normativa que emanaba de la CIAEM de 1972. Esto ya nos iba anticipando
que iba a haber una vulgata escolar, una vulgata, algo nuevo. En la búsqueda de regularidades, observamos que estos manuales presentaron una vulgata escolar. Estos nuevos contenidos que aparecen en los manuales disruptivos, que son aquellos que devienen del movimiento de la matemática moderna, serán llamados por Valente nuevos elementares, porque son nuevas formas fundamentales de conocimiento y constituirán una nueva matemática escolar, construida a partir de la teoría de conjuntos. Voy a volver para atrás para mostrar que estas conclusiones aparecen en el trabajo de los alumnos. Además, quiero mostrar como logro y indicar que la valoración continua del trabajo en equipo fue fundamental. Y que además, esta digitalización y de los aplicativos de celular, que en mi caso fue un descubrimiento, pero en el caso de los alumnos no, nos dio la posibilidad de armar un gran banco de datos, que lo tenemos disponible online. Entonces volvemos hacia adelante y vamos a las conclusiones que tienen que ver con respecto al trabajo con alumnos, futuros profesores de matemática, en historia de la enseñanza de la matemática. Un trabajo inédito, un trabajo, por lo pronto, que no tenemos registro que se haya realizado en nuestro país. Este equipo de trabajo entendió la importancia de la búsqueda de las fuentes, del cuidado y el análisis de estas fuentes, del trabajo cooperativo y del estudio constante antes y durante el proceso investigativo, aún sucedan millones de dificultades en el medio. Y ahora pasamos a lo que pasó en 2020, el año de la pandemia. Fíjense que yo hablé hasta ahora de salir a las bibliotecas, de hablar con los bibliotecarios, de pasar por detrás de bastidores en las bibliotecas, de inclusive tener encuentros familiares con las bibliotecas de las familias. Y en el 2020, aún hubiésemos querido realizar todo ese trabajo, fue completamente imposible. Ahí valorizamos la importancia de tener fuentes físicas en poder nuestro, porque ni siquiera era posible entrar a la biblioteca del instituto donde trabajamos, de la universidad a donde podemos ir a buscar material. Entonces ahí fueron de vital importancia aquellos trabajos digitalizados por los alumnos y los manuales y los documentos curriculares digitalizados durante 2019, que esta nueva camada de alumnos encontró en 2020, ya digitalizada. Entonces, permiso que me estoy quedando sin batería. Entonces, esto fue de vital importancia. En 2020 estamos con el grupo investigando y escribiendo resultados parciales, que en adelante serán publicados, así que va a haber que esperar. En esta disertación intenté mostrar, parafraseando al obispo Bossuet, que solo tuve la intención humilde de tratar a los futuros docentes de matemática como si fuesen príncipes, orientándolos mediante la historia de la enseñanza en el camino hacia la elección de una forma de actuar que resulte de ayuda para la conformación del rol profesional, acorde a las épocas en las que les toque ejercer dicho rol como trabajadores de la educación.
Así que les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Lo que ha sucedido en la historia una vez más solo ha sido una de las salidas posibles. Muchas gracias, obrigada a todos y todas, y até mais.